vida en su vida. Su cuerpo es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, y es la vida de Dios entrando a nuestro cuerpo, entrando a nuestro ser. Señor, gracias porque tú has hecho posible que podamos comer de ti, Señor, que podamos comer del árbol que Adán no ha comido, Señor, que podamos volver a entrar, Señor. Tú has hecho posible, Señor. Tú has abierto el camino, Señor. Has abierto la puerta. Nos has dado la libertad para entrar, porque no todos tienen libertad para entrar. Pero al que cree, tú le das la libertad para entrar. Tú abres la puerta, tú abres el camino. Tú nos das libertad para entrar y entramos al trono de la gracia. Nos acercamos al trono de la gracia. Por la obra realizada en la cruz. Gracias, Señor, por una salvación tan grande que nos da acceso al trono de misericordia, al trono de la gracia, al trono de compasión. Y podamos hallar gracia y hallar el oportuno socorro. Gracias, Señor, que podemos acercarnos donde no había lugar, que tú has derramado tu cuerpo, has partido la pared de separación, has rasgado el velo, nos has dado entrada, Señor. Gracias por una salvación tan grande que nos da ingreso a tu presencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir con fidelidad delante tuyo, Señor. Enséñanos tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos con tu palabra. Enséñanos aquellas cosas que son misteriosas para nosotros. Haznos entender, abre nuestro entendimiento, ilumínanos de alguna manera, Señor. Tu Espíritu nos ilumina el entendimiento. Haya paz, oramos por paz, Señor, por revelación, por sabiduría, por conocimiento, por entendimiento, Señor. Danos tu paz, Señor. En nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Estamos hablando lo que se llama la oikonomía. Que quiere decir la administración de la economía de la casa de Dios, el método de Dios, la forma de Dios. La oikonomía es el método de Dios y en tu Biblia está escrito como dispensación. Allá donde dice dispensación, la palabra original griega es oikonomía. Oiko, siendo la casa, la habitación, la familia. El oiko de Dios es su iglesia, tu oiko es tu esposa, tus hijos, tus cercanos, los con los que vives. Ese es el oiko, la casa, la familia. Y nomía es la administración, la economía. Y hemos entendido como economía la actividad de Dios, es aquello que Dios hace, que es economía, es lo que los hombres hacen, que es la economía de Dios, lo que Dios hace. Y Dios está cumpliendo su propósito y llevando a cabo su propósito. Hemos visto que esta economía requiere de sacerdote, requiere de templo, requiere de sacrificio, requiere de la gloria postrera para que podamos realizar la fase final, para que se termine el trabajo. Vamos a requerir de la gloria postrera, el derramamiento de la gloria postrera. Tenemos que aprender a administrar esa gloria. Hemos visto a Salomón mal administrando la gloria, viviendo para él. Hemos visto a Cristo administrando de buena manera la gloria, viviendo solamente para su Padre. Los dos hombres más sabios de la historia, Cristo el hombre más sabio de la historia y Salomón el rey más sabio de la historia, y
Jesús dice aquí, uno mayor que Salomón está aquí, y se compara con Salomón. Salomón tuvo la gloria y lo usó para sí mismo. Lo usó para divulgar su nombre, para engrandecer su nombre, para engrandecerse a sí mismo. Cristo, el administrador de la gloria, fue usado por la gloria, usado por la unción de Dios, para que Dios sea glorificado. La administración de los recursos de Dios, la actividad de Dios. Hemos visto que se necesita entonces un templo, se necesita sacerdocio, se necesita sacrificio y necesitamos la gloria postrera. El libro de Juan tiene 16 menciones de la antigua economía y muestra la nueva economía. El libro de Juan es el libro que muestra la antigua economía que pasó, como dice Hebreos, está acabada, y la nueva economía que es Cristo el Señor. La primera mención en Juan de la antigua economía. Primero el libro de Juan, el Evangelio de Juan habla de antes del principio, cómo era él en el principio, cuál fue su parte en el principio. Y luego menciona una frase que habla de la economía antigua, una frase muy importante que habla de la economía antigua. Podemos leer esta frase en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y primero voy a leer el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la primera mención de Juan de la economía antigua, el Cordero. Para ellos, Cordero era un asunto muy conocido. Cuando se hizo la Pascua, Dios mandó y dijo: cada familia va a sacrificar en holocausto un cordero, y si el número fuera poco, se van a unir con la otra familia, y el día 14 van a sacrificar un cordero, y cada familia va a sacrificar un cordero. Fue el inicio de la Pascua, el inicio de la economía antigua, el inicio de la administración antigua. El cordero da inicio a la administración antigua. Y dice que en el día de la Pascua, en Éxodo 12, dice: este mes será principio de los meses, el versículo 2, para ustedes será el primero en los meses del año. El 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis esto, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. El día 10 Jesús entró en Jerusalén, y el día 14 fue el crucificado. Y Juan tiene una extraordinaria revelación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde entonces, este es el inicio de la antigua economía. Desde el inicio de la antigua economía, imagínate aquel día cuántos corderos fueron sacrificados, uno por familia. Y esto continuó generación tras generación. Tenemos cientos, no miles de corderos que fueron sacrificados, pero que nunca consiguieron el objetivo final de Dios. El cordero debería ser sin mancha. Un cordero es un carnero, un cordero es un cordero
pequeñito y el ya maduro lo llamamos de carnero. El corderito es el pequeño y el carnero es el maduro. Pero Juan continúa en Juan vamos a continuar leyendo. He leído en el versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ningún cordero podía quitar la naturaleza, la genética del diablo, como hemos visto. Jesús les dice: hijos de Satanás. No podía quitar esta genética. Continuaba el hombre con la misma genética, con la misma naturaleza. Y su pecado era cubierto por causa del sacrificio, pero nunca era quitado. Pero viene Juan y dice: este es el Cordero, el único que puede quitar. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero de yo. Y yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine bautizando con agua. Y también Juan dio testimonio: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que es Hijo de Dios. Está dando testimonio de la naturaleza, de la genética del Hijo. Dice: este tiene la genética de Dios, este es Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios. Al día siguiente, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 36, dice: mirando a Jesús, quien andaba por allá, y dijo: Dios señala dos veces a través de la boca de Juan que él era el Cordero de Dios. Cuando Dios señala dos veces, es un asunto al cual debemos prestar atención. Dos es un número completo. 1 más 1, 2 es un número completo. Debemos prestar atención. Es el testimonio de la unidad de Dios, el testimonio del don de Dios. Juan dice por dos veces el Cordero de Dios. Ahora, cuando pensamos en Cordero, pensamos de la cruz adelante en nuestras vidas, pero no es así. Cordero es la relación, es la unión entre la antigua, la pasada eternidad, la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura. El presente es un paréntesis en la historia de Dios, un pequeño paréntesis. Había la eternidad pasada, hubo la caída, hubo este paréntesis y estamos entrando a la eternidad futura. Y para nosotros a veces pensamos: el Cordero que quita mi pecado es a partir de este día en adelante. No es así. Vamos a ver un versículo en Apocalipsis 13. La bendición del Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Qué ha hecho el Cordero de Dios? No solamente ha muerto en una cruz para quitar el pecado, pero ha unido de un lado la eternidad pasada con la eternidad futura, las ha unido en un solo tiempo. Ha traído lo que estaba en la eternidad pasada al presente y ha traído lo que viene en la eternidad futura al presente, las ha traído juntos. Al liberarnos del pecado, el impedimento del tiempo ha sido quebrado. Y en este impedimento del tiempo podíamos ver solamente ahora. El que ofrecía el sacrificio en la economía antigua podía ver que ahora su pecado había sido cubierto. Pero en Cristo liga la generación, la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura en un solo tiempo. Apocalipsis. Así que tenemos que entender que el Cordero es mucho más alto que simplemente comenzar una vida de perdón.
Apocalipsis 13, versículo 8 está hablando de la bestia, de los que adoran la bestia. Dice: y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolar quiere decir, él ya fue sacrificado desde el principio del mundo, desde antes de la creación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Es que en la muerte de él unió la eternidad pasada con el presente y unió este presente con la eternidad futura. Él rompió la barrera del tiempo para nosotros y nos dio acceso. Era muy importante que tengamos acceso a la eternidad pasada. Nosotros pensamos solamente en el acceso a la eternidad futura, pero era muy importante tener acceso a la eternidad pasada. Él fue inmolado antes. ¿Qué ocurrió? Fue sacrificado antes, claro. De hecho, podemos leer en Pedro, en primera de Pedro 1, del versículo 18. Primera Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, que recibiste de vuestros padres. Hemos recibido una genética, hemos visto la genética de Satanás, pero no solamente hemos recibido esta genética, hemos recibido también una genética de nuestros padres, una genética vana. Dicen los estudiosos que 600 años atrás nuestros genes son afectados por los que han vivido inclusive 600 años atrás. Todo este cúmulo de vanidad, de lo vano, estaba en nosotros y hemos sido rescatados de esta manera de vivir. Quiere decir que hemos sido rescatados para atrás. La parte de atrás ha sido también liberada y esto incluye la genética inicial de Génesis, la genética inicial cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. No podíamos volver allá si Cristo no hubiera unido la eternidad pasada con la eternidad futura. No con cosas corruptibles como oro de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero y sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de ustedes. Es claro, Él fue destinado para llevar esta cruz, para acabar con la economía antigua e iniciar la nueva economía, para unir la eternidad pasada con la eternidad, con el presente y llevarnos hacia la eternidad futura, proyectarnos a la eternidad futura. Es claro que Él solamente dice que Él fue destinado para eso, dice que fue sacrificado antes, es muy difícil tratar de entender con nuestra mente finita cómo puede haber sido sacrificado antes. Pero así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Vamos a leer Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo cuando el Señor envía a los 70 y les dice: vayan y sanen, echen fuera los demonios, etc. Diciendo: aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y estaban felices porque habían tratado con los demonios. Y Jesús les dice: no se alegren de que están. Yo he visto a Satanás caer como un rayo. ¿Qué está diciendo Jesús? Satanás es un espíritu caído. Satanás es un espíritu ya perdido. No tiene
Nada, no tiene poder, no tiene nada, ya está caído. Yo lo he visto caer como un rayo. La Biblia dice que Él lo ha vencido, ha sido totalmente vencido. Y como con los discípulos, hoy en día, la iglesia, como con los discípulos enfatizaron que los demonios estaban saliendo. Hoy la iglesia también parece enfatizar que los demonios aquí, los demonios allá. Jesús dice, no se preocupen por los demonios. Hay algo que yo he aprendido. Conforme veo a mi enemigo, así él es. Si yo lo veo grande, fuerte, él va a ser grande y fuerte. Si lo veo pequeño y vencido, él va a ser pequeño y vencido. El pastor Fred cuenta la historia de cómo fue llevado a los cielos y después fue llevado a los infiernos. Y allá vio a nuestro enemigo y dice que veía que era como una cosa que se arrastraba y que mentía y que solo tenía boca para mentir. No es tiempo para entrar en los detalles, pero Jesús dice, no le den importancia. No le den importancia, es un espíritu caído, está caído. Y aquí yo les doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar. ¿Por qué nos hace daño? Porque nosotros creemos que nos puede dañar. ¿Por qué nos toca? Porque nosotros creemos que nos puede tocar, pero él dice nada les va a dañar. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan. Regocíjense de que sus nombres están en los cielos, están escritos en los cielos. Regocíjense de que ustedes tienen acceso a todo el beneficio que ha venido a traer el Cordero inmolado antes. Todo el beneficio. Esta debe ser nuestra mente, nuestra visión, nuestros ojos. ¿Por qué ponen sus ojos en algo que ha sido caído? En algo que ya ha caído. Pongan sus ojos, dice el Señor, en lo que van a tener, lo que voy a obtener, en lo que he obtenido siendo sacrificado desde el principio. Él unió la eternidad pasada, la trajo a realidad a este tiempo y lo unió con la eternidad futura. Y es muy importante. Lo que pasa es que nos distraemos con otras cosas y vemos grande lo que no es grande. Y entonces si vemos grande lo que no es grande, a lo otro no le damos importancia. Y Dios quiere que miramos lo que es importante. Vamos a leer en Efesios. No debe ser Corinto y su carnalidad o Gálatas y el legalismo, el judaísmo. El énfasis de hoy en día debe ser Éfeso, la iglesia en Éfeso, la enseñanza de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1:1. Hemos hablado tantas veces de este asunto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, les dice, la mayoría de los hermanos de Éfeso eran esclavos, sin padre, sin nombre, sin genealogía, sin herencia, y les habla de su padre y de que son hijos, les está diciendo que es nuestro padre. Aquellos que no tenían padre, ni tenían nombre, ni tenían heredad, que no tenían nada, ellos no eran dueños de nada, absolutamente nada. El esclavo no era dueño de nada. La mayoría de los hermanos en Éfeso eran esclavos, según nos escogió antes. Antes no es posible si no el Cordero no hubiera venido y hubiera unido
2 eternidades y las hubiera traído a este tiempo. Antes nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que fuésemos santos y sin mancha. Nos ha bendecido, después dice, nos ha predestinado para ser adoptados suyos según el afecto de su voluntad para la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, en quien tenemos redención por su sangre. Al tener redención por su sangre, nos ha predestinado. El perdón de pecados según la riqueza. Este es el Cordero. El Cordero con el perdón de pecados no solamente te ha salvado de tus pecados, no solamente ha levantado tus pecados, no solamente es de tu vida de aquí en adelante, pero ha traído toda la bendición que Dios dio en la eternidad pasada, la ha traído a este tiempo y ha unido nuestras vidas, ha ligado nuestras vidas, la eternidad pasada con la eternidad presente, y ha ligado nuestras vidas en este tiempo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se propuso en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la oikonomía del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como están en la tierra. Él está diciendo, en la economía de Dios, Dios nos ha su beneplácito nos ha hecho parte del propósito eterno de Dios, del propósito eterno de Dios. El cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como están en la tierra, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entonces, Él, siendo sacrificado en el principio, trajo la bendición ¿de qué? Del propósito de Dios, de la predestinación de Dios, del conocimiento del misterio. Dios está actuando en su propósito. Dios actúa dentro de su propósito. Dios no está haciendo 1000 cosas para ver qué puedo hacer. No, está cumpliendo un propósito. Y en el cumplimiento de ese propósito nos ha dado un destino. Que seamos semejantes a Él, nos ha dado un destino. Para que podamos entrar en esa bendición que Él trajo de la eternidad pasada al presente y lo unió con la eternidad futura. Tenemos que andar en el propósito eterno. Tenemos que entender el misterio. Tenemos que entender el misterio. Dios está trabajando en su propósito y quiere ponernos en este propósito, quiere que entremos en este propósito, y para entrar a este propósito necesita hacernos partícipes de la eternidad pasada. Para esto vino el Cordero. Para esto vino el Cordero. No solamente vino para perdonarnos, limpiarnos, pero vino para hacernos partícipes del propósito eterno. El propósito eterno. Para esto vino Él, para traer lo que estaba en la eternidad pasada, que era la bendición de todas las cosas, la bendición de Dios, el propósito eterno de Dios y el misterio escondido. Este misterio estaba escondido en los tiempos y en las edades. ¿Cómo Dios iba a traer a conocimiento ese misterio? Fue a través del Cordero. El Cordero no solo nos ha perdonado, el Cordero no solo nos ha limpiado, el Cordero nos ha traído ahora el entendimiento y nos ha traído la participación de la riqueza de la eternidad pasada. Nos ha traído la riqueza de la eternidad pasada, nos ha traído el entendimiento del misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio tiene 2 fases. Habla la Biblia del misterio de Dios, el misterio de Cristo, y hay un tercer misterio que es el misterio de la iniquidad. Pero el primer misterio, el misterio de Dios, es Cristo, la manifestación de Jesucristo, la manifestación del Hijo de Dios. Solamente podemos entender
el Hijo de Dios. Si el Cordero realiza la obra, por la obra realizada del Cordero podemos entender que Él es el Hijo de Dios. Él es el enviado, Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene la naturaleza de Dios. Pero el misterio de Cristo es la iglesia. Por causa del Cordero podemos ver este misterio que estaba escondido en los siglos pasados, es decir, estaba escondido atrás. ¿Cómo iba Dios a traer ese misterio hasta nosotros? La revelación de ese misterio, el entendimiento de ese misterio, la comprensión de ese misterio, que es la iglesia de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. La iglesia, el vaso de Dios para realizar el plan de Dios. ¿En qué estamos distraídos? No se distraigan con el enemigo. Miren el propósito. Miren el propósito. Y Dios nos lleva a ver su propósito. ¿Cuál es su propósito? Hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Cristo, para que podamos ver en realidad a Cristo y a la iglesia, Dios necesitaba unir la eternidad pasada con el presente y unir la eternidad que iba a venir, traerlos en un solo tiempo. ¿Cómo Dios iba a hacer esto? El Cordero es el secreto. El Cordero era el plan de Dios. Por eso dice, fue inmolado. Nosotros lo vemos como un Cordero, pero Él lo ve mucho más grande, mucho mayor. Nosotros lo vemos como el templo, pero Él dice que Él ve que es el templo mayor. Nosotros lo vemos como sabio, pero Él dice que es más sabio que Salomón. La visión de Dios obviamente es siempre mayor. En la historia de Abraham, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, hemos escuchado la maravillosa prédica del pastor Radamés. Jehová Jireh, en Génesis 22, sobre cómo Él se provee la adoración. Vamos a leer la historia otra vez para... Esta semana nos tocaba leer esto justamente, del 2 adelante. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, y sáquelo. Era el único hijo, no era. Ismael era el otro hijo, pero para Dios, hijo solamente de Isaac. Solamente Isaac. Para Dios lo importante, el propósito. Así mira Dios. Dios mira su propósito. Nosotros queremos que Dios mire aquí, mire allá, haga aquí, haga allá, y Él está cumpliendo su propósito. Y si solamente el Cordero nos ha posibilitado, qué bendición el Cordero de Dios que fue inmolado antes. Toma a tu hijo, tu único, y a quien amas, y anda a la tierra de Moria, en la tierra de Moria. En la tierra de Moria fue donde fue edificado el templo. De los montes de Moriah, que era una era. Cristo fue sacrificado en los montes Moriah y ofrécelo en holocausto, como el Cordero, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, la leña para el holocausto, y se fue al lugar que Dios le dijo. Y dice el relato que al tercer día, qué interesante, ¿no? Al tercer día, Cristo resucitó al tercer día, vio el lugar de lejos. Y esperen aquí, voy a ir y vamos a adorar y vamos a volver. Y toma la leña, toma el holocausto, lo pone sobre su Isaac y toma el fuego, la leña del holocausto,
Le ponen Isaac era un muchacho grande, unos 14, 15 años, y lo pone sobre Isaac y toma el fuego y el cuchillo y empiezan a caminar. Entonces Isaac, como buen judío, le dice: tenemos fuego, tenemos leña, ¿dónde está el cordero? Ha debido ser una pregunta muy dura para Abraham. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham responde: el Señor se va a proveer el cordero. Dios se va a proveer el cordero. Dios va a proveer el cordero, hijo mío. Y Abraham estaba profetizando sin saber que Dios iba a proveer su cordero. Iban juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho, edifica el altar, compone la leña, ata a su hijo, la pone en el altar, toma el cuchillo e intenta degollar al hijo. Y el ángel le dice, el Señor le dice: no extiendas tu mano, no lo hagas, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no has rehusado a tu hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró. ¿Cómo ha sido ese asunto? Alzó sus ojos y miró, igual que Juan, escuchó la voz y miró atrás. Abraham miró atrás. ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? No vio cordero. Los hebreos decían cordero, 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 de familia, de generación en generación. Ni siquiera la ley había sido establecida, ya sacrificaban cordero. ¿Y qué es lo que mira? Un carnero, un cordero maduro, con sus cuernos, hermoso, trabado en las espinas, como arrancando la maldición de la tierra. Mira un cordero. Y así mira Dios. Nosotros miramos como el carnerito dulce, y Él mira como el cordero maduro, aquel que ha nacido para reinar, aquel que es Señor, y le ofrece en holocausto sus pecados para lavarnos, para ayudarnos a caminar, para perdonarnos. No, Él vino para traer toda la bendición pasada, todo lo escondido por generaciones, todo lo hablado en la eternidad pasada. Juan habló de él primero como él siendo antes. La introducción es muy interesante. La introducción a la palabra de este es el Cordero, es el relato de Juan, qué es lo que Jesús, qué es lo que Cristo estaba haciendo en el principio. Dice en Juan 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Cordero ha traído que la luz. No solamente ha traído el perdón de los pecados, pero ha traído la luz. Ha venido a cumplir la palabra profética del principio: sea la luz. Él es el que ha venido a traer desde el principio. Dice, aquella luz venía a este mundo. Dice, a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. A ver si puedo encontrar el versículo, creo que está en el Salmo 82. 82:6. Ustedes son hijos de Dios. Vamos a ver el Salmo 82. Creo que es. Seis. 82:6. Es una mención que él mismo da. Ustedes son dioses y ustedes hijos del Altísimo. Tenemos la genética de Dios. No voy a entrar mucho en este versículo para no caer mucho en la vanidad de ser dioses. Pero así dice la Escritura. Así dice la Escritura. A Moisés le dice, tú serás Dios para Faraón y Aarón tu profeta. Así dice Dios. No vamos a andar publicando
predican somos dioses como los griegos, pero eso es lo que dice la Escritura. Por causa del Cordero, a la vida de Dios, nos ha dado acceso a la genética de Dios. Y la Escritura dice, ustedes son dioses. No vayan a estar publicando, por favor, estas cosas, diciendo somos dioses, porque entramos en una vanidad aquí. Por eso no me gusta mencionar mucho este asunto, pero la verdad es que Juan dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Dios. Si has nacido de Dios, tienes que ser Dios. ¿Qué puedes ser? ¿Qué puedes hacer? Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, eres como tu Padre. ¿Qué podemos hacer? Pero no hablaremos mucho. Y vimos su gloria vino y habitó y puso su carpa. Hemos hablado de la carpa que habla del carácter de Dios, del carácter de unidad. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, doble medida de gracia, como si todos fuéramos hijos primogénitos. Mira, el Cordero, todo lo que ha hecho el Cordero, ha traído toda la bendición del pasado, de la eternidad pasada, al presente. Nos ha hecho hijos de Dios. No solamente nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho como primogénitos. No éramos ni hijos. No teníamos ni siquiera acceso a los pactos. Y nos ha hecho no solamente hijos, y ahora nos ha dado la doble porción como se la da al primogénito. Y encima nos ha hecho conocer al Padre. Nos ha dado esa revelación tan diferente, en lo cual uno sabe que Dios es su Padre, uno sabe quién es su Padre porque sabe. Usted nunca ha visto a su padre cuando era pequeño, cuando nació. Usted nunca vio a su madre cuando nació, nunca vio cuando fueron engendrados, nunca vio. Pero sabe que su Padre es su Padre. Esta convicción ha traído el Cordero. Esta convicción ha traído el Cordero. Toda esta bendición ha traído el Cordero. Qué bendición el Cordero de Dios. Vamos a ver en Hebreos 10. Hebreos 10, 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mira, no querías actividad religiosa, me has preparado cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto por el pecado no te agradaron. Las cosas se ofrecen sobre la ley, diciendo luego, aquí vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita el orden viejo para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, como la Escritura dice, como en el libro está escrito. ¿Dónde está escrito? Cuando leemos una mención del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, debemos inmediatamente preguntarnos dónde está escrito, qué está escrito. ¿Qué está escrito? Está escrito en el Salmo 40. En el Salmo 40, del versículo 6 al versículo 8, dice en Hebreos, me preparaste cuerpo. Entonces tenemos que poner ambas escrituras y compararlas, porque algunas de las menciones en el Nuevo Testamento, menciones del Antiguo Testamento,
Eran cánticos y a veces las palabras no entraban y entonces incluían otras palabras. Y en eso hay una gran revelación. A veces cambiaban el orden. Lo decían de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera y cambiaban totalmente la revelación. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Y aquí dice él en Hebreos, me preparaste cuerpo, pero aquí dice, has abierto mis oídos. Donde dice, me preparaste cuerpo, allá dice, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dice, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de tu corazón. El abrir es el preparar del cuerpo, el abrir de los oídos. Sin el cuerpo no hubiera podido hacer la obra. No, los espíritus son ilegales en esta tierra. Cristo necesitaba un cuerpo para venir a esta tierra. Y necesita un cuerpo para seguir manifestando en esta tierra. Porque los espíritus son ilegales. Pero dice que el preparar del cuerpo es el abrir del oído. Y el abrir, la palabra abrir es cavar. Cavar, oradar. Dios orada nuestro oído, abre nuestros oídos. Oímos la palabra de Dios y Dios cava. Y nosotros nos volvemos al Señor y nos volvemos y nacemos de nuevo y somos el cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo. Dice que por lo que padeció aprendió obediencia. El cuerpo Jesús fue horadado, sus oídos fueron abiertos para saber que era el Hijo de Dios. Para que la iglesia sea formada, el cuerpo hoy día, Dios necesitaba horadar los oídos. El Cordero dice, no te agradaron sacrificios y ofrendas, mas yo vengo para hacer tu voluntad. La iglesia es el vaso que cumple el propósito eterno de Dios. Para que la iglesia entienda, debe venir el Cordero y traer la voz de la eternidad pasada, y esta voz cava nuestros oídos y nos hace entender el propósito eterno y vivimos según el propósito eterno. Si no, no podemos entender. En Hebreos 9, 8. Dice que la entrada al lugar santísimo estaba cerrada. Dando al Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Si no tienes limpia la conciencia, no puedes entrar, no tienes libertad para entrar. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia. Y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de la creación, ni por sangre de muchos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de becerros rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Muchísimo más. No solo nos limpió, nos dio acceso a lo que no teníamos acceso, nos dio ingreso a lo que no teníamos ingreso, trajo de allá a aquí lo que estaba allá antes.
y antes en la eternidad pasada, y nos proyectó a la eternidad futura. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, Jesús tuvo que tener la ayuda, tuvo que contar con el Espíritu para ofrecerse a sí mismo a Dios sin mancha. Cuánto más, cuánto necesitamos del Espíritu para que nos haga entender, cabe en nuestros oídos, nos haga ver el propósito eterno para lo cual el Cordero no ha muerto solamente para que seamos perdonados de nuestros pecados, ¿no? Él ha muerto para que tengamos acceso a todo el propósito eterno de Dios. ¿Cuánto más? Y la entrega fue antes, sacrificado antes, y ha tenido que pedir la ayuda del Espíritu. El Espíritu le ha tenido. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos la ayuda del Espíritu para poder hacer realidad? ¿Cómo hacemos realidad todo este gran misterio? Por el Espíritu. Cristo dependió del Espíritu y hacemos realidad por el Espíritu. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Él ha traspasado el impedimento del tiempo y de la eternidad. Cuando dice traspasó los cielos, ha quebrado ese impedimento entre el tiempo y la eternidad. Para eso ha traspasado los cielos. Para eso ha quebrado, ha abierto esta brecha en el tiempo y ha unido eternidad pasada con el presente y la eternidad futura. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, puesto que Él ha hecho semejante obra, semejante acceso, el Espíritu cavando, Él trayendo a nuestra realidad, abriéndonos la puerta, nos toca hacer algo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Cordero ha venido para que podamos acercarnos al trono de la gracia. ¿Estás yendo al trono de la gracia? Pues Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que le pidamos como pedía. La pastora dice que pedía a Abraham, pedía a Lot, pedía a quien, pedía. Todos a mí. Él estaba dispuesto a dar todo. Estaba dispuesto a dar todo. Su bondad, es el año de la misericordia. Es el tiempo de acercarnos a Él. De acercarnos a Él, de ver el propósito. De acercarnos a Él. Está abierto el camino. Hebreos 10. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que no puede. La ley y la antigua economía no puede llevarte atrás para obtener todo el misterio escondido, traerlo al presente y proyectarte hacia el futuro. No puede. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados por la sangre y los toros y de los machos cabríos que no pueden quitar el pecado. El impedimento no puede ser quitado. Entonces quieres acercarte y no puedes. Y tienes que volver a ofrecer. Y vives una vida de frustración constante. Una vida de frustración constante. Mira lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado.
El pecado solamente podía ser cubierto. ¿Qué es el pecado? Es aquello que te impide acercarte a Dios. Es tu independencia que te impide acercarte a Dios. El Cordero de los hombres solo cubría el pecado. Era el Cordero de los hombres. Era tu Cordero. Tú llevabas tu Cordero. A ver, mira la figura, ya entendí. No era el Cordero de Dios, era tu Cordero. A ver, entendé, no era el Cordero de Dios, era tu Cordero. Era tu Cordero, era tu provisión. No era la provisión de Dios. No producía la aprobación o la justicia de Dios. Entonces el viejo hombre seguía vivo. El cuerpo podía aprobar el viejo hombre porque era tu Cordero. Es mi Cordero. Es mi sacrificio. Pero Dios tuvo misericordia y envió su Cordero. ¿Has entendido? Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Entiendes? Pedile revelación al Señor, que te haga el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Gálatas 3. Voy a leer versículo 11, después del 13 al 14. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidentemente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió, Cristo pagó el precio que ninguno de nosotros, ningún cordero nuestro podía pagar. Podía sacrificar corderos desde que tenías uso de razón hasta que te mueras, cada año un cordero, y nunca podía ser redimido, comprado. Ha pagado el precio más alto por su sangre, nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición pasada, todo lo pasado que Dios ha dado, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, para que la bendición de atrás nos alcance. Lo que ha hecho el Cordero es mucho más que lo que nosotros pensamos. 2 Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios no puede bendecir el pecado, así que nosotros éramos pecado y lo hizo el pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios y la bendición pasada podamos disfrutar de esta bendición. Hay mucho más que hablar sobre Cordero. Espero que hayas entendido lo poco que hemos tocado sobre el Cordero, pero yo siento que el Señor quiere parar aquí. Señor, gracias por tu Cordero enviado. Gracias porque es tu Cordero, Señor, no es nuestro Cordero. Gracias por tu propósito eterno. Gracias por toda bendición desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos acceso a todo el misterio, al propósito eterno. Gracias, Señor. Nuestros ojos están en ti, Señor. No permitas que los quitamos. Ayúdanos en el nombre. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde, fortalezca, los bendiga. Siga bendiciéndolos.